nuestra esperanza. Así como están en pie, abramos la palabra del Señor y vamos a ir al Nuevo Testamento. Yo sé que algunos estaban siguiendo la serie que estábamos predicando, serie de fin de año, y con todo esto de esta enfermedad y cancelaciones que hubieron el fin de semana pasado, se nos descontroló un poquito el plan que llevábamos, pero los planes de Dios siempre son perfectos. Amén. Y vamos a la carta a los Hebreos. Les iba a decir la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 10, ahí nos vamos a detener esta tarde. Y una vez dije, y el escritor no sabemos quién es. Y alguien dijo, ¿y entonces por qué se mete en ese tema si no sabe ni quién es? Porque nadie sabe quién escribió la carta a los Hebreos. Lo único que sí se sabe es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros, para nuestra enseñanza, y que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y que el lenguaje que tiene se le atribuye posiblemente a Bernabé o a Pablo, pero no hay algún dato específico de saber quién escribió esta carta. Y estábamos nosotros bajo esta serie, Emmanuel, Dios con nosotros, hoy a fin de año. Y acordémonos que no solo el fin de año, sino en enero también Dios está con nosotros. Amén. Y leemos en el capítulo 10, versículo 1. Y aquí sigue el escritor hablando de nuestro Señor Jesucristo como un mediador de un nuevo pacto, y que todos los sacrificios, las ceremonias, los rituales del Antiguo Testamento, todos habían quedado ya en la historia después de la muerte de Cristo Jesús. Dice el versículo 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ahí nos vamos a detener un momentito en esta tarde, pero vamos a orar. Quiero hablar del tema del pesebre a la cruz. Acordémonos que ese bebé, ese niño que nació en el pesebre, traía una misión, y era llegar a la cruz para ofrecerse una vez y para siempre, y todos los sacrificios, las ceremonias del antiguo pacto, todo quedaba terminado. Y él dijo: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tú me preparaste un cuerpo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor, por este día, porque nos ha permitido reunirnos una vez más. Ya este es el último día de este año, Señor, según este calendario. Padre bueno, le damos gracias, Señor,
porque usted ha sido bueno con nosotros y porque nos ha dejado esta palabra para que a través de ella nosotros podamos aprender y crecer cada día más. Ella misma nos dice que estas cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza han sido escritas a fin de que nosotros a través de ella tengamos esperanza. Le damos honra y gloria, Señor. Hable a nuestro corazón en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Como posiblemente ven acá y se estaba anunciando, vamos a terminar. Voy a hablar un poco, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Vamos a darle, en que sea aquí por encimito, un poco a esto. Queremos terminar todos juntos acá participando de la cena del Señor, o la Santa Cena, como le llaman en algunos lugares, la cena del Señor, donde se participa del pan y se participa del vino. Aquí está al frente. Lo vamos a hacer ya después de la predicación y vamos a orar todos juntos. Mi deseo es que este año no solo que lo terminemos en bendición, sino que lo comencemos en bendición, en comunión con Dios y en comunión con nuestros hermanos. Amén. No podemos nosotros avanzar si no tenemos una buena relación con Dios y una buena relación también con nuestros hermanos. Ahora, hablando acerca de este tema y acerca de lo que el escritor habla acá, acerca de todas estas cosas que iban a terminar y que un día iban a pasar a ser historia, y que el Señor Jesucristo también iba a venir un día y tomar ese cuerpo para ofrecerse como sacrificio. Empezamos nosotros a principios de enero hablando de esta serie de Dios con nosotros, en donde lo levantamos desde el profeta Isaías, cuando los profetas comenzaron a hablar que iba a venir ese prometido, ese admirable, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Después también hablaba que de ese tronco de Isaí, donde ya no había esperanza, de ahí iba a salir un retoño, un vástago retoñará, dijo el profeta, de sus raíces. Luego también el profeta habla que la virgen iba a concebir y iba a tener un hijo y le iba a poner por nombre Emmanuel. Todo esto no era una coincidencia. Es más, le mencionaba yo que cuando Cristo tuvo la conversación con Nicodemo y Nicodemo llegó donde el Señor a hacerle tantas preguntas, el Señor, como quien dice, se sorprendió y le dijo: tú, siendo maestro de Israel, no sabes todas estas cosas, como queriendo decir, tanto que se ha hablado de mí en el Antiguo Testamento, desde Génesis, desde la promesa de Abraham, desde las profecías de Balaam, desde lo que habló en Deuteronomio. Todo esto apuntaba que un día Jesucristo iba a llegar a morir por nuestros pecados. Y aquí dice el escritor que la ley tenía solo una sombra de lo que iba a pasar un día. Amén. Y entonces, hablando acerca de esta serie, yo sé que ahorita la mente todavía está pensando en la Navidad y en los biles de la tarjeta de crédito que van a llegar ya en enero, febrero. Como que cuesta a veces soltarse de esto, de las fiestas de la Navidad, de fin de año. A muchos, en vez de traerles alegría, les trae depresiones. A otros les trae controversias aún dentro de las iglesias. Y hemos estado hablando eso todo este mes también, que no nos arropemos en todo eso. No celebremos la fecha, celebremos la ocasión, lo que realmente pasó. Me dijo un hermano: si Cristo murió es porque tuvo que nacer. Sí, tuvo que nacer el Señor, y vino a nacer de una virgen, y venía con un propósito: a morir por nuestros pecados. De lo contrario, usted y yo hubiéramos quedado condenados para muerte y derechito al infierno. Pero gracias a Dios que Cristo vino un día y se puso en nuestro lugar. Y aquí dice: yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Y en primer lugar, creo que veamos acá nosotros lo que dice el escritor, que esto era simplemente una sombra. Y dice ahí el escritor que la ley tenía simplemente una sombra de los bienes que iban a venir. No era la imagen misma, pues nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacen continuamente cada año, hacer
perfectos a todos los que se acercan a Jesucristo o a Dios a través como se acercaban acerca de ese sacrificio. Ahora, ahí cuando está diciendo la sombra de esto, le dije que los iba a llevar en que sea por encimita, pero la sombra es como ya sabemos lo que es la sombra, es porque hay una realidad detrás de esa sombra, pero muchas veces esa sombra no nos da todos los detalles. Por ejemplo, vemos la sombra de un carro, no vemos qué color es el carro, si tiene power windows, si tiene si los detalles que tenga, solo se sabe que es un carro o que es un bus, pero no se puede ver realmente los detalles. Entonces Pablo dice que Jesucristo o que los sacrificios y todo lo que se usaba en el Antiguo Testamento era simplemente una sombra de aquello que iba a venir. Desde que el hombre pecó, Dios estableció, desde que la primer pareja pecaron, el Señor hizo un sacrificio allí en aquel momento, y ellos se dieron cuenta que tenía que haber sangre para que hubiera remisión de pecados. Luego, más adelante, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, también Él les pidió que sacrificaran un cordero, porque era momento para salir antes de que salieran de Egipto, y más adelante establecer el sistema de sacrificios para que las personas se pudieran acercar al Señor. Pero esto lo hacían cada año. Si usted vea al libro de Levítico, si aparece los sacrificios que se ofrecían, el sacerdote ofrecía sacrificio por él mismo, luego él entraba, rociaba la sangre en el arca, la gente, Dios le perdonaba los pecados por aquel año, el siguiente día venían otra vez, y era continuamente, y por eso dice continuamente, nunca puede hacer santos. O sea, me ponía a pensar como las personas que padecen de esa enfermedad que les tienen que estar haciendo diálisis cada semana. Entonces todas las semanas van a que básicamente que les limpien esa sangre, a que les limpien el organismo, y van otra vez, y la siguiente semana lo mismo, y toda la semana le están recordando que tiene problemas con los riñones, y le hacen otro examen y le vuelven a hacer otra diálisis, y eso continúa cada día. Ese exactamente era el proceso de aquel tiempo, cuando la gente se acercaba al tabernáculo y ofrecían el sacrificio, y sus pecados eran perdonados aquel año, pero luego el siguiente año iban otra vez, y era continuamente, la gente moría y seguía con aquella preocupación acerca de los pecados. Pero viene el momento en que dice el Señor, esa ley nada más tenía lo que era la sombra de lo que un día iba a venir, porque si eso hubiera podido ser suficiente, no hubiera habido necesidad de que cada año se estuvieran haciendo los sacrificios. Ahora Pablo, o sea, si fue Pablo que escribió acá, o el escritor que haya sido de esta carta, él da una luz, o sea, como quien dice, todo eso era solamente la sombra de lo que un día iba a venir, cuando se presentaban en el tabernáculo, cuando descendía la gloria sobre aquel lugar, cuando se prendía el candelero. Estaba dando nada más la sombra de lo que un día iba a pasar, y es lo que los profetas hablaron también, hablando del Mesías, que un día iba a llegar ese niño. Aún el profeta Ageo dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, queriendo decir, viene algo mejor todavía más adelante, algo más grande va a pasar, y tenían suficiente información para saber que un día Cristo iba a venir. El escritor de Juan dice, o el escritor del Evangelio de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Muchos no lo reconocieron cuando él vino, pero aquí el escritor nos dice que más adelante aparece lo que es la realidad de esa sombra. En segundo lugar, vemos nosotros lo que es la realidad, o sea, la sustancia de esa sombra que está hablando en los primeros versículos. Allí dice
que teníamos en el Antiguo Testamento, nada más la sombra de lo que un día iba a llegar. Pero ya luego el escritor nos dice que de repente apareció ya lo que es la realidad de esa sombra, y es cuando dice el Señor, entrando en el mundo, dice: los sacrificios ya no te agradaron, pero me preparaste cuerpo. Y eso fue de lo que habló Juan el Bautista cuando estaba bautizando en el río del Jordán. Ahora aparece ya no el Cordero del Antiguo Testamento, sino Jesucristo mismo. Y es cuando él pega el gran grito y dice: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él venía a ofrecerse una vez y para siempre. Amén. Yo sé que la mayor parte están familiarizados con el nacimiento de Jesús. Nadie puede negar que realmente existió, que nació de una virgen, que fue crecido, que José se lo llevó para Egipto, que vino otra vez a la ciudad donde se había crecido. Muchas cosas que tuvieron que pasar, y los iba a mencionar en los servicios anteriores, pero había un gran problema que no le hallaba, o sea, solución, cómo era que esto iba a suceder. El profeta había dicho que el Señor Jesucristo iba a nacer en Belén, pero el problema que había era que José y María vivían en Nazaret, como a 80 millas de distancia, pero decían: ¿cómo va a ser estas cosas? O sea, ella estaba así esperando un bebé, pero la profecía decía que era en Belén. Amén. Y bien casi difícil, y como quien dice, ya aquella muchacha con 8 meses de embarazo, pero nada pasaba en el aspecto de cómo será que esto puede suceder. En Proverbios dice la Biblia que el corazón de los reyes está en la mano de Dios. Y Dios levanta a un rey llamado César Augusto, y él da un edicto que toda la gente, todos los judíos, se tienen que registrar en su ciudad natal para poder ejercer el privilegio de pagar taxes, así como aquí, ¿verdad? Es un honor pagar taxes. Amén. A todo mundo le encanta. Ya cuando vienen enero, febrero, y dice: ahí viene. Amén. Para algunos les trae alegría, para otros es dolor de cabeza, y así sucesivamente. Pero hay que pagarle al César lo que es del César. Amén. Gloria a Dios. Creo que es el tiempo que se pone mucha gente. Lo voy a decir porque a alguien le va a servir. Que mucha gente realmente se pone en cuestión de su fe, su integridad. Amén, hermanos. Hay gente que vende su integridad por $20 más. Amén. Judas por 30 monedas de plata vendió al Señor, y mucha gente en este tiempo vende su integridad por unos pocos dólares más. Que al final no se les olvide que nosotros no le podemos dar de más a Dios. Amén. Y Dios bendice a la persona que es íntegra delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Tenía que mencionar eso hablando de los taxes. Entonces, el edicto se fue filmado que tenían que ir a su ciudad natal, y es cuando José y María tienen que viajar a Belén para poderse registrar, y es cuando sucede lo que fue el nacimiento de este bebé. Se tenía que dar, se tenía que cumplir lo que el escritor había dicho. O sea, cuando Dios está en el asunto, Dios va a mover las piezas necesarias para que su plan se lleve a cabo. Amén. Si nosotros somos fieles a Dios, Él se va a encargar de mover todas las cosas. Él se va a encargar de poner gente en nuestro camino que nos va a ayudar, de abrir puertas donde nosotros no le veíamos esperanza. ¿Cómo el Señor le va a hacer? Ese no es problema de nosotros. Seámosle fiel a Dios, y Él se encargará de abrir las puertas para que ese plan se lleve a cabo. Llegó el momento que la realidad tenía que llegar
llegar a este mundo, y es cuando aparece esa estrella de aquellos que venían siguiendo la estrella desde allá de donde es ahora Irak. Desde por ese lado vinieron aquellos tres que la tradición dice, los tres ¿cómo le llaman? Los tres reyes o los tres magos y todo eso. Esa es una tradición de la gente. Hablamos acerca de eso para la gente que cree también en esas cosas. La Biblia dice que vinieron esos sabios. Magos es como magir o magistry. Es como de magistrado, como de gente que trabaja en las cortes donde había estado Daniel. Esa es la palabra que se usa en el texto bíblico. Era gente que tenía conocimiento, gente que estudiaba, y Dios usó esas personas y venía, como dice la estrella, moviéndose del oeste al este. Si viene del lado de Babilonia y luego se detiene en Jerusalén, como quien dice, sí, porque aquí es donde puede hacer que van a hacer, porque es el rey de los judíos. Aquí es donde está Herodes, por aquí es donde debe estar. Pero como dice, Dios mueve las cosas. Luego después esa estrella deja el curso que traía y agarra al sur, porque va para Belén. Entonces se pone uno a pensar, uno ve que las estrellas se mueven automáticamente y pegan un solo, así dan y van a caer a otro lado, pero raro se ve que se mueva acá, ahora va para allá. Son los aviones que hacen eso. Pero Dios estaba haciendo un gran plan en aquel momento, porque tenía un plan redentor en mente para que usted y yo ahora podamos tener salvación. Pablo dice a los colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, y Él también tomó nuestros pecados a morir un día en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna con el Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Qué bueno es Dios, alabado sea su nombre. La realidad tenía que llegar un día. Les decía que la tradición dice que eran tres reyes, que eran tres magos y todo eso. La Biblia habla que le llevaron tres regalos o tres diferentes regalos al Señor, pero no habla que eran tres personas. Pudieron haber sido 15, pudieron haber sido 30. La gente no viajaba en ese tiempo en pequeños grupos, siempre venían bastantes y llegaron justamente donde estaba el Señor. Y por ahí estaba la foto, y lo ponen que llegan los reyes y le ofrecen los regalos a aquel bebé en el pesebre. Cuando ellos llegaron, Jesús debería de tener mínimo 2 años de edad para el tiempo. Herodes por eso les preguntó: ¿cuánto tiempo hace que ustedes vieron eso? ¿Cuánto tiempo hace que vienen siguiendo esa estrella? Y por eso Herodes mandó a matar los bebés de 2 años para abajo, porque hacía más o menos 2 años que ellos se daban cuenta que había nacido aquel bebé. Entonces la tradición ve que llegan aquellos hombres y está el bebé ahí. Ya Jesús debería de tener unos 2 años de edad para el tiempo que estos reyes llegaron, o estos magos llegaron con esos sabios, llegaron con esos presentes donde el Señor. Entonces el Señor Jesucristo se hizo hombre, nació de una virgen y vino a redimir a esta humanidad. En este tiempo, y por eso hablaba acerca de este tema, del pesebre a la cruz, que la gente se hace en la mente de ese bebé que vino a nacer. Y aquí dice: sí, me preparaste un cuerpo. Y Dios le preparó ese cuerpo donde su hijo iba a habitar, para morir y para llevarlo hacia la cruz, para que muriera por nosotros. Pero no nos quedemos con esa mentalidad de ese bebé. Acordémonos que Jesucristo no solo es ese bebé, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Él es el que tiene poder para perdonar pecados. Él es el que tiene poder para sanar. Él fue el que sanó a los enfermos cuando estuvo aquí en la tierra. Él es el que calmó la tempestad. Él es el que le dio comida a los 5,000. Él fue el que le dijo al paralítico: levántate y anda. Él fue el que le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. Él es Dios. Él tiene poder. Él es el Hijo de Dios. Entonces no nos quedemos nosotros con nuestra mente pensando en ese bebé, sino que Jesucristo cumplió el propósito que
que traía. Él dijo: yo vengo para hacer tu voluntad, así como está escrito en el rollo del libro, hablando de los salmos, donde hablaba acerca de él, que él iba a llegar un día, y él vino para cumplir ese propósito, no solo de crecer, de nacer de la Virgen, sino de crecer, ir a la cruz, ser sepultado, pero al tercer día las cosas cambiaron, y es cuando la historia cambió para la humanidad. Cristo no se quedó en el pesebre, Cristo no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, Él ha resucitado. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria a Dios. Él es bueno, Él es bueno. Y acordémonos de eso nosotros, que no se quedó en el pesebre, que no se quedó en la cruz, sino que Él también ha resucitado y está a la diestra del Padre, listo para regresar por una iglesia que lo está esperando. Y estemos listos o no estemos listos, Cristo está pronto de regresar por una iglesia. Amén. Y es lo que quisiera hacer memoria en este día, en esta tarde. Ya con esto voy a ir terminando, porque luego habla, si me ayudas, Damari, con el otro punto, por favor, y ahí con esto cerramos, porque vamos a pasar a lo que es la Santa Cena. Ahí estamos viendo que el Señor dice: en esta voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, en la última semana que Él estuvo con ellos, Él también celebró una cena. Era el tiempo de los panes sin levadura, era el tiempo de la Pascua de los israelitas, y era el momento cuando los discípulos le preguntaron: ¿a dónde vamos a celebrar esta Pascua? Y el Señor les dice: vayan, hay un lugar preparado. Van a encontrar primero un asnito, un burrito allá amarrado. Desátenlo y tráiganmelo a mí. Gloria a Dios. Eso es bien interesante. Y si les pregunta el dueño: ¿qué hacen ustedes? Solo díganle: el maestro lo necesita. Amén. Eso es bien interesante que lo tengamos en mente para este próximo año. A muchos el Señor, o a todos el Señor, nos va a pedir ese burrito en este año. Y Dios nos da explicaciones. Solo le dijeron: si les pregunta por qué lo están desatando, nada más díganle: el Señor lo necesita. Y todos tenemos un burrito que el Señor puede usar en este año para llevar a cabo su voluntad. Y es cuando Él celebró la cena con los discípulos, y Él les dijo a los discípulos: una vez estaba ese momento de la fiesta, el Señor tomó el vino, tomó el pan, y la Biblia dice en Mateo 26:26 que mientras ellos comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y le dio a los discípulos y les dijo: tomen esto, coman de esto, este es mi cuerpo. Y después agarró también la copa y les dijo a todos ellos: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho se derrama para remisión de los pecados. Y les digo desde ahora que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que venga por ustedes. Amén. Pablo, ya más adelante, él dice: yo recibí esto también del Señor, que la noche en que el Señor fue entregado, Él tomó pan, Él comió pan y tomó el vino. Amén. Y también le dio la instrucción: hagan esto todas las veces que se reúnan, pero hagan esto en memoria de mí. Amén. Y no ha quedado estipulado, por decirlo así, cada cuánto tiempo se va a hacer. En algunas iglesias se celebra Santa Cena todos los fines de semana, otros cada mes, otros a los 3 meses, una vez al mes. Lo único que dice la palabra del Señor es que cuando se haga, sepamos nosotros lo que estamos haciendo y que lo hagamos recordando el Señor.
Háganlo siempre que lo hagan en memoria de mí. Con esto en mente, que un día el cuerpo del Señor fue desfigurado, fue maltratado, fue molido por nuestros pecados, y Él les dijo: este es mi cuerpo que por ustedes está siendo molido. Amén. Gloria a Dios. Les da el vino y les dice: esta es la sangre también que por ustedes hoy, este día, será derramada para remisión de pecado. Gloria a Dios. Amén. Pablo dice a los Gálatas que vino el momento, que se cumplió el tiempo. Amén. Y es cuando vino el Señor a ofrecer su cuerpo por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y por eso, como era muerte, usted y yo estábamos destituidos a morir, pero Cristo dijo: yo vengo aquí adelante. Amén. Y yo me pongo en rescate por toda esta humanidad. Qué bueno ha sido el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo: puede morir alguien por un justo, amén, pero por gente mala como nosotros, ¿quién va a querer dar su vida? Amén. Si a veces ni quieren ayudarlos con la fianza cuando hemos estado en problemas, amén. Y cuánto más no sería que alguien diga: yo voy a poner mi vida por estas personas. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.